Damos al Señor la gracia de poder estar aquí. Como sabéis, prácticamente siempre me acompaña Jesús. Voy bien acompañado, siempre voy con Jesús. Es una bendición muy grande. Y echo de menos a mi pastor esta mañana. ¿Está en casa? ¿Bien? Bueno, Aurora también, lógicamente. Bueno, pues gloria al Señor. Estaba pensando en Santiago capítulo 1 y me gustaría compartir del versículo 12 al 18 y sacar algunas aplicaciones que nos sirvan para el día de hoy, que nos sirvan para meditar, para recordar, para tener presente de que Dios nos advierte de tantos peligros que podemos pasar por ellos y que Dios siempre nos recuerda una y otra vez su palabra, porque no podemos ir nunca de sobraos, de decir, bueno, esto yo ya lo conozco, como aquel joven rico que se acercó al Señor, aquel que iba tan sobrado y le dijo, Señor, ¿hay algo más que yo tenga que hacer para tener la vida eterna? ¿Verdad? Para que no vayamos así. Porque el Señor, cuando le dio la respuesta conforme a cómo Él había venido, dice que se marchó muy triste, para que no nos pase eso a nosotros, sino que estemos todos los días muy familiarizados con lo que Dios quiere que tengamos en nuestro corazón, en nuestra mente, para que no tropecemos con tantas y tantas cosas que este mundo nos va a poner a nuestro encuentro. Pues dice así Santiago capítulo 1 y versículo 12 en adelante. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Así que amén y amén. Que Dios nos ayude en esta mañana a recibir la palabra del Señor. Aquellos que llevamos tiempo en el Evangelio y hemos sufrido caídas, nos damos cuenta de que Dios siempre ha querido para nosotros lo mejor. Dios ha querido tener un pueblo propio, un pueblo cambiado, redimido, un pueblo que se caracteriza por algo muy especial, por escucharle, por prestarle atención. Porque si no prestamos a Dios atención, nos ocurrirá como le ocurrió, como le ha ocurrido a tantas personas, a nosotros y a tantos personajes en la Biblia, pero estoy pensando en aquel rey, ¿verdad?, que tenía tantas ganas de ser rey, Saúl, y al final Dios le dio un pequeño encargo y él hizo lo que le dio la gana. Y al final termina el Señor diciéndole, pero tú piensas que se complace tanto Jehová en sacrificios, en víctimas, en holocaustos, en todo lo que tú quieras, antes que se obedezca. Pues no. Sabemos que muy por encima de estar nosotros aquí en esta mañana o leer la Biblia u orar o salir a predicar el Evangelio, lo que Dios quiere es que estemos bien con Él. Porque esto podemos acostumbrarnos a hacer una cosa. Cuando Adolfo ha dicho, ¿quién va a predicar? Tú, Jesús, tú. Yo me he acordado de aquella anécdota que nos contaba nuestro pastor, de aquel hombre que iba dando conferencias y llevaba su cochero, y un día se puso malo, y como siempre daba las conferencias porque iba en distintas ciudades, un día se puso malo y dijo, pues hoy no voy a poder dar la conferencia. Y le dijo su cochero, ¿por qué? ¿Quiere usted que la dé yo? Si yo ya me sé su conferencia, si estoy siempre con usted. Y entonces pues la dio, pero esa noche alguien dijo, ¿puede hacerle usted una pregunta? Y él se quedó así, dice. Pues nada, le hizo una pregunta y le dijo, pues mire usted, para salir de ese bache, le dijo,
La pregunta que usted me ha hecho es tan sencilla que hasta mi cochero se la puede contestar. Y entonces se la contestó el verdadero, ¿no? Así que como Jesús siempre está conmigo todos los días, pues lógicamente él podría subirse aquí y coger cualquier tema suyo, cualquier tema mío y exponerlo. Pero qué bueno es escuchar a Dios. Hay un salmo que dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. ¿Dónde tenemos nosotros nuestras fuerzas? ¿Dónde las tenemos? ¿En qué nos recaemos más? ¿Hacia dónde nos decantamos más? ¿Tenemos a Dios en nuestra vida como fuente de poder? ¿Como fuente de piedad? Como aquella palabra que nos recuerda Primera de Timoteo: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar de él. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque todos los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lacio y en codicias necias que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Dónde tenemos nuestra tendencia? ¿En qué cosas estamos viviendo, luchando, haciéndonos fuertes? Porque aquí, en este primer pasaje que hemos leído, se nos dice que es bienaventurado, dichoso, mucho más feliz cualquier ser humano que soporta la tentación. Pero no es fácil soportar la tentación, porque todos los que hemos caído en la tentación sabemos que no es fácil, que es difícil y que se necesita estar muy cerca de Dios y tener muy presente al Señor en nuestras vidas, como termina el versículo diciendo: tenemos que amar a Dios. Se nos habla de una corona, de la corona de vida. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, pues cuando haya resistido, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que, cuando cogemos este versículo, podemos entender que una de las maneras que tenemos para tener éxito en nuestra vida cristiana, para tener éxito en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, en nuestro noviazgo, para tener éxito como cristianos en una iglesia local, necesitamos tener la principal característica, que es amar a Dios. No podemos dar un paso más adelante, no podemos conseguir absolutamente ningún logro santo si no amamos a Dios. Porque es verdad que se consiguen muchos logros, pero pasando por encima de todo, olvidándonos de Dios, olvidándonos de su consejo. Es verdad que hay veces que de apariencia podemos ocupar un lugar espléndido, excelente, pero ¿y delante de Dios? ¿Qué papel ocupamos? ¿Dónde estamos? Porque eso es lo importante. No lo que hacemos ver a las personas, no donde decimos ver a las personas que estamos, sino donde estamos realmente. Así que tenemos que aprender a saber escoger. Y algunas veces tenemos que escoger sufrir. Ladearnos. La palabra de Dios nos recuerda que si nuestra mano derecha nos es ocasión de caer, hemos de cortárnosla. Y si tenemos que cortar con personas, dejar de ir a lugares e incluso dejar trabajos, tendremos que hacerlo. Esto es amar a Dios. Porque tenemos en nuestra sociedad, de dentro de nosotros mismos, una tentación tan grande a hacer lo que Dios no quiere, a pasar por encima de las personas, a pisarlas, para que nosotros seamos grandes, para que obtengamos logros, para que nos formemos de un gran nombre, para que tengamos una buena cuenta corriente, etcétera, etcétera, etcétera. Lo hemos leído, pero gran ganancia es la piedad, porque cuando despreciamos esto, entonces nos vienen codicias, nos vienen tentaciones que al final caemos en ellas. Recuerdo un pasaje muy antiguo de la Biblia, nos hará muy bien recordarlo. Es cuando Abraham, que aún se llamaba Abraham, y Lot se separan. Ahí lo encontramos en Génesis. Y entonces, por aquel altercado que había habido entre esos criados, y Abraham pues habla con su sobrino Lot y le dice: mira,
esto que estamos haciendo no da un buen testimonio, no vamos a tener más remedio que separarnos. Mira, yo te doy a escoger. Si tú te vas hacia la derecha, pues yo me voy hacia la izquierda. Si tú hacia la izquierda, yo hacia la derecha. No hay ningún problema, escoge tú. ¿Y cómo escogió Lot? Escogió mal, porque se quedó mirando hacia un lugar donde no estaba la bendición de Dios, donde poco a poco perdió el temor y donde poco a poco, ¿verdad?, se hundió ¿en qué? En la tentación, donde sucumbió, donde miró, donde observó, donde vio que habían grandes pecadores, hombres y mujeres pecadores que te incitaban al pecado, y allí fue acercándose cada día más. La palabra de Dios nos recuerda a los creyentes, a todos sin acepción, que no amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo. Primera de Juan 2:15. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la vida, la concupiscencia de los ojos, todas estas cosas no vienen de Dios. Lo pueden leer, lo habrán leído 1000 veces, ¿verdad? Primera de Juan 2:15, 16 y 17. Y termina diciendo que cuando sucumbimos a estas cosas, al final dice que el mundo pasa y también sus deseos. Pero ¿quién permanece? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, Dios le dará la corona de vida que ha prometido a los que le aman. Así que estamos llamados a amar a Dios. Y muchas veces cuando de verdad amamos a Dios, nos encontramos con situaciones difíciles en las cuales somos muy tentados. Pero dice Primera de Corintios 10:13 que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que juntamente con la tentación nos dará la salida para que podamos soportar. ¿Queremos la salida? Amemos a Dios. Acerquémonos a Dios, como dice Primera de Pedro 2 y versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual para ofrecer a Dios sacrificios, ¿verdad?, para deleitarnos en él, para glorificarle, porque estas cosas Dios las va a recibir. Cuando estuve aquí a 1 de agosto, que hablé del poder de la oración, de los varios pasajes que utilicé, hablé de aquel pasaje del huerto de Gesemaní, que donde los hijos de Zebedeo, allí estaba Jacobo y Juan, ¿verdad?, aquellos que primero le habían dicho al Señor que querían hacer un gran castillo con él, fueron los primeros que dejaron la azada, el yeso y todo, y allí con el Señor no pudieron ni velar una hora con él, se quedaron durmiendo, y el Señor les dijo: mirad, es que no entendéis que el espíritu, es verdad que el espíritu está presto, pero la carne es débil, así que orad para que no entréis en tentación. Vamos tomando fuerza, claves, para poder llegar a amar a Dios, para poder sostenernos ante el invisible, para mantenernos fuertes. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, para que sea que esté presente o ausente o que vaya a veros, oiga de vosotros que estáis firmes, unánimes, combatiendo por la fe del Evangelio. Que me vean, que no me vean, que soy el mismo, que sigo buscando a Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Haced morir pues lo terrenal, etcétera, 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 ¿verdad? Donde el diablo sabe, y todos sus súbditos, todos sus ángeles, saben cómo tentarnos hacia nuestra propia concupiscencia, porque estas partes maléficas, malignas, no vienen de parte de Dios. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque él ni puede ser tentado ni tienta a nadie. Entonces, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La concupiscencia, una vez que ha concebido, da lugar al pecado, y el pecado, cuando es consumado, da a la luz la muerte. ¿Qué le ocurrió al final a Lot? Lo perdió todo, hasta
hasta su propia mujer. Terminó siendo un muerto, un vivo muerto, porque sucumbió a la tentación, a lo económico, al dinero, al disfrute, al deleite temporal. Aquel que menospreció el siervo del Señor en la antigüedad cuando tuvo, ¿verdad?, su mirada puesta en el galardón, cuando tuvo su riqueza, el amor de Cristo, mucho más que los tesoros de los egipcios. Así que tenemos una asignatura pendiente, seguir escuchando a Dios en los libros de la ley. Y no se me ocurre otra cosa que buscar todas estas formas en las cuales nos dice que hemos de amar a Dios. Deuteronomio 6:5. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre ti. Y hablarás de ellas estando en tu casa, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas por los caminos. Las atarás en tu mano como una señal. Las tendrás escritas en tu frente como frontales y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Plenitud de la palabra de Dios. Sí, Señor, quiero oírte todos los días, quiero bendecirte, quiero saludarte por la mañana, quiero ser un gran centinela. Quiero llenarme de tus almas, Señor, para que todo lo que en mi vida ocurre redunde para bien, como nos ha exhortado y compartido el siervo del Señor esta mañana, de Pablo, que estando en la cárcel, etcétera, 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 todo le iba bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, únicamente a los que aman a Dios, únicamente a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amo a Dios. Si damos a Dios prioridad y le amamos con todo nuestro corazón, lo demás quedará en segundo plano. Nada podrá con nosotros. Pero esto solamente será si amamos de verdad a Dios. Pues si tenemos una vida de apariencia y amamos al mundo, caeremos una y otra vez en la tentación. Amar a Dios. Porque, hermanos, aquí se nos habla de una corona. No se nos está hablando de la salvación. La salvación es gratuita, ¿eh? Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación es gratuita porque es un acto de la soberana gracia de Dios que, como nos dice 2 de Corintios 8:9, que Dios, siendo rico, se hace pobre para con su pobreza enriquecernos. Es una forma que el Evangelio, ¿verdad?, tiene para hacernos ver que la salvación ni podemos ganárnosla ni podemos perdérnosla, porque pertenece a Dios y Dios se la da libremente a aquellos que ponen su fe en Él, que creen en Él, que le reciben, que doblan su rodilla, que confiesan sus pecados y aceptan al Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Pero aquí nos dice: cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esto sí que cuesta trabajo, esto tienes que esforzarte. No puedes ganar ninguna corona sin esforzarte. No se puede ganar el Tour de Francia sin esforzarse. No se puede ganar una liga de fútbol, una Champions, una copa, lo que sea, un maratón, sin esforzarse, ¿verdad? Entonces, si quieres una corona, de las distintas coronas que nos dice la Biblia, y esta es la corona de vida, se basa en el amor que tengamos a Dios. Vuelvo a recordar aquel salmo: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Somos bienaventurados. ¿Qué dijo el Señor? Si me amáis, ¿qué sigue diciendo? Guardad mis mandamientos. Porque amar a Dios no es decir yo quiero a Dios mucho. Es como cuando decimos, cuando se le preguntan a los niños o a los jóvenes: ¿tú
¿Tú quieres a tus padres? ¿Tú les amas? Y ellos te dicen, sí, yo quiero mucho a mi papá y a mi mamá. Pero esto no es el querer. Tú les honras, les obedeces, te sometes, porque ese es el termómetro. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que yo os he hablado no es mía, sino del Padre que me envió. Amamos a Dios. Rompemos con todo. Dejamos de amar al mundo, de hacernos amigos del mundo. Santiago, hemos leído en el capítulo 1, pero luego vamos a ver el capítulo 2, vamos a ver el capítulo 3, vamos a ver el capítulo 4, esa lucha que lleva Santiago con ese mensaje a las 12 tribus que estaban en la dispersión, y al final termina, ¿verdad?, haciéndole ver de dónde vienen los pleitos, las guerras entre vosotros, ¿de dónde vienen? No vienen de vuestra concupiscencia, que ardéis de envidia, matáis, lucháis, pedís, pero no recibís, pedís mal para gastar en vuestros deleites, y termina diciéndole, oh almas adúlteras. ¿Por qué le dice, oh almas adúlteras? Porque se habían hecho amigos del mundo, se llevaban muy bien con el mundo, con las costumbres del mundo, con los vicios del mundo. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si queremos vencer la tentación, y es grande, y son muchas cosas, y son muchos frentes, busquemos al Señor con todo nuestro corazón, pasemos tiempo en oración, clamando, pasemos tiempo en ayuno, rompamos esos yugos, esas cadenas, esas cosas, esos pactos que hemos adquirido, donde no está Dios. Esos yugos que de alguna manera nos hemos planteado de unirnos cuando Dios nos recuerda, no os unáis en yugo desigual con los infieles, con los incrédulos. Los cristianos somos especialistas en darle la vuelta a todos los versículos y al final terminamos convenciéndonos que lo que hemos hecho está bien. Y dejamos a Dios por un pesetero, como lo que ha dicho, lo dijo para entonces, para 4 tontos que allí habían, pero nada más. No nos confundamos, Porque cuando yo pensaba así, querido hermano, y lo digo para mi vergüenza, me pegaba cada batacazo. Me pegaba batacazo a montones. Bueno, si ya lo sabéis vosotros, si al final todo se sabe, ¿no? Pero qué bueno es cuando uno se da cuenta ya con el último chichón, que ha tenido unos dolores ahí, meses y años, y cuando ya se te cura el chichón, ya dices tú, lo siento, pero no me pego más resbalones. Ahora me voy a poner el calzado adecuado, calzaos con el apresto del Evangelio de la paz. Calzaos con la palabra de Dios, mirar al Señor todos los días, no te sueltes de la mano porque terminarás negándole. Hijitos, dice Primera de Juan 2, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, pero no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Ahí termina el versículo 6, que es un versículo de reto para ti y para mí. El que dice que permanece en él, no puede andar como le da la gana. Debe andar como él anduvo. ¿Lo hemos entendido? Si alguien tiene duda, la palabra de Dios es clarísima. Ahora, ¿a qué distancia estamos de esta realidad? Porque si estamos a mucha distancia, cuando tengamos que tomar una decisión, pues nos puede ocurrir, por ejemplo, como le ocurrió a Lot, que la tomemos lejos de la iglesia, que se nos ocurra, por ejemplo, darnos una vuelta fuera de la gracia, fuera del plan divino, fuera del temor de Dios como Asaf, Salmo 73,
se salga del santuario, se dé una vuelta por allí, como David en su momento, no irse a trabajar ese día y quedarse allí a jipar, y al final recibir la tentación en primera línea, llevarla a cabo con todas sus consecuencias. Sabemos muy bien de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y Asaf sale de allí, no sé, quizás que había, no sé, se levantó con la pierna izquierda, se queda mirando y está viendo a aquellos tan bendecidos. Quizás que él tiene dificultades para llegar al final de mes, le cuesta trabajo pagar el autónomo, se ha quedado sin trabajo y la subvención no llega, quizás que el ERTE no le ha llegado y se encuentra a todos esos, ¿no?, ¿verdad?, a esos sinvergüenzas, que sabemos que son unos verdaderos sinvergüenzas, ladrones, estafas, drogadictos. Nosotros no estamos para juzgar, pero lo vio así. Y se queda mirando y dice, madre mía, qué envidia, qué gusto viven, mira, qué mujeres llevan, qué hombres llevan, qué carros llevan, cómo viven, qué trajes, y mira yo aquí. Pero ¿para qué te sales del santuario? ¿Para qué te sales del santuario? ¿Para qué escuchas a la serpiente? ¿Qué te había dicho Dios? De todo árbol del huerto podrás comer. Es que no lo has entendido, pero de este no. Dios no te ha dicho que estuviera malo. No lo toques, no comas de él. Oye, pues no tiene mala pinta, si Dios no te ha dicho que tenga mala pinta. Dios lo que te ha dicho que por dentro, como aquellos fariseos, están los huesos, está la peste, está lo malo. Así que tenemos que agarrarnos a Dios, acostumbrarnos a amarle. Si tenemos que sufrir, sufriremos con el Señor. Si tenemos que llorar, lloraremos con el Señor, de rodillas, de la mano. Y bendeciremos a Dios siempre, como dice el Salmo 136. Bendeciremos a Jehová siempre, de continuo estará su alabanza en nuestra boca. Hay veces que hay una lucha en nosotros, es verdad, hay una lucha, pero esa lucha tenemos que vencerla. Gálatas 5:16. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen para que no hagáis lo que quisierais. Ahora, si tuviéramos que escuchar la mejor petición, el mejor consejo, yo os insto a que escuchemos a Dios. Necesito escuchar a Dios, necesito seguir escuchando a Dios. Y me hace, de verdad, me hace muy dichoso, muy feliz que Dios me pida algo. Mirad lo que nos pide el Señor. Ya lo pidió a nuestros antepasados. Deuteronomio 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? ¿Qué pide Dios? ¿No te da alegría que Dios te diga, ámame, sírveme, glorifícame, anda en mis caminos, que yo te voy a bendecir, que yo te voy a sostener? Que no es el predicador que te dice tienes que amar a Dios, que te lo está diciendo, pero Dios me está diciendo a mí esta mañana y a vosotros que Dios nos está pidiendo que temas a su nombre, que te sometas a Él, que le sirvas, que te acostumbres a amarle, que prepares toda tu vida, que le acerques de cosas que le glorifiquen para que no dejes nunca de amar a Dios. Porque muchas veces hay que tomar decisiones. Nos encontramos en medio de una decisión y entonces bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque, ¿verdad?, de ti mismo te va a salir la incredulidad, la incertidumbre, decir, no sé si hacer esto. Hermanos, que ya ha pasado. Hechos 5, Ananías y Zafira. Cuando mejor estaba la iglesia, cuando todos vendían sus propiedades, cuando la ponían a los pies de los apóstoles, dice, pero cierto, Ananías, con Zafira su mujer, vendieron una heredad y sustrajeron del precio. Es que tuvieron varios días quemándose en la tentación, en su propia concupiscencia. Es que, madre mía, esto, pues vamos a quedarnos una parte. No, que no está bien.
Si es que si no se va a enterar nadie. Hermano, es así. Venga, mira, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Cogemos esto, dejamos ahí por si acaso, que no estoy yo muy seguro que esto... Y vamos, como el que no quiere la cosa, y quedamos muy bien. Ya está. Hermano, posiblemente alguna vez en nuestra vida hemos pensado así. Yo he pensado así, ¿eh? Yo no he pensado siempre como hoy pienso. Menos mal que Dios nos permite arrepentirnos, ¿eh? Y apartarnos. No solamente arrepentirnos, porque si te arrepientes y vuelves a lo mismo, tienes las mismas. Arrepentirnos y apartarnos para dejar de hacer las cosas que hacíamos, de la manera que juzgábamos, que obrábamos, que nos comportábamos, de las cosas que perseguíamos. Bueno, pues vamos a hacerlo. Y llegan allí, ¿verdad?, delante de toda la iglesia, delante de José, que había tenido una heredad, la vende y la pone a los pies a los apóstoles, que le habían puesto hijo de consolación, y él dice, yo también quiero ser así. Todo el mundo queremos, ¿verdad?, ser así. Queremos estar arriba, pero no pagar el precio. Esto no es amar a Dios, tenemos que amar a Dios, respetarle, temer en nuestros corazones. Y lo hacen. Pero Pedro se dirige directamente a Ananías y le dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué lo permitiste? Para que sustrajese del precio de la heredad y mentieses al Espíritu Santo. ¿Por qué has mentido? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Que sepas que no has mentido a los hombres, ¿eh? Has mentido a Dios. Tenías que haber amado a Dios. Has mentido a Dios. Después, cuando pasó un lapsus de 3 horas y entró la mujer, se le hizo una pregunta, ¿convinisteis en vender en tanto por ciento la casa? Entonces, ¿por qué convinisteis en tentar al Señor? A ver, ¿por qué? Es que habéis sido los dos. Es que ninguno de los dos ha estado en desacuerdo y ha dicho, si tú lo haces yo me quedo limpio, ¿eh? Yo no quiero saber nada, lo haces tú. Pues mira, aquí están los que han sacado a tu marido y también te sacarán a ti. Y también murió. Qué lástima, ¿verdad? El Señor nos recuerda, hermanos, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás mi ley como tus niñas, como las niñas de tus ojos, lígalas a tus dedos, escríbelas en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia, llama a la parienta, para que te guarden. Porque hay muchas tentaciones de la mujer que ablanda su paladar, que se ofrece, que te ofrece, que te dice, que te... Porque mirando yo por la ventana de mi celosía, vi, consideré entre los jóvenes a un hombre farto de entendimiento, el cual iba hacia su casa. Cuando se le acercó, alborotadora, rencillosa, sacrificio de va había prometido, hoy he pagado mis votos, ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, que el marido está lejos, se llevó la bolsa. Le rindió con sus muchas palabras. Le obligó como la zalamería de sus labios. Hasta el punto se marchó él tras ella como el buey al degolladero, como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura contra la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijo, oídme, porque a muchos ha herido y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al infierno es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Mueren. Hemos leído, volvemos a Santiago para terminar. Terminamos el pasaje viendo lo que produce cuando caemos en la tentación, cuando no hacemos caso, cuando nos desligamos de Dios, cuando nos despreocupamos, cuando dejamos de amarle, de interesarnos por su palabra. En esta fatalidad tan grande, ¿verdad? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Él no tienta a nadie ni puede ser tentado por el mal. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la Escritura, hermano? La concupiscencia, después que ha concebido, da lugar al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hemos visto ejemplos. Realmente la muerte real, la muerte física, porque la paga del pecado es la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces,
en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas, para que seamos el ejemplo, para que llevemos la preeminencia, para que llevemos el mensaje de salvación, de sanidad, de santidad, porque somos la sal de la tierra, porque somos la luz del mundo. Así que, hermanos, aprendamos a amar a Dios. Paguemos el precio. Estemos al lado de las personas que aman a Dios. Fijémonos en su vida, en su conducta. Cuando tengamos dudas, vayamos a aquellos que son santos, no a aquellos que no son santos. Aquellos que se echan por atajos, no. Acércate siempre a aquellos que llevan buen testimonio, aquellos que aman a Dios, aquellos que pagan el precio, aunque muchas veces criticados porque se les critica porque dice que son extremistas. No. Aquellos que aman a Dios no son extremistas, hacen lo que tienen que hacer. Los que son extremistas son los que no aman a Dios, que se han ido al otro extremo. Los que aman a Dios están en el centro, en el corazón de Dios, están en Él. Así que, queridos hermanos, que a Dios sea la gloria por siempre. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, por tu palabra, Señor. Temblamos delante de ella. Nos damos cuenta que necesitamos de ti, porque podemos recordar, Señor, que muchas veces hemos recibido dardos de sí mismo, porque hemos dejado nuestra concupiscencia libre, porque no la hemos subyugado a tu poder, a tu señorío. Ten misericordia, Padre Santo. Bendice esta iglesia local, a los hermanos de Archena. Bendice a nuestro querido pastor, a su esposa, a toda la familia, a todos los siervos, Señor, que aquí hay en Archena, a todos los hermanos, a toda la membresía, a todo el trabajo que están haciendo, Señor. Ayúdanos, Señor, para que no seamos tentados a tener miedo a quedarnos en nuestras casas, Señor, a salir, Señor, a guardar las normas de seguridad, pero a obedecerte a ti ante todo. Como vemos, Señor, en tu palabra, obedeceremos a Dios antes que a los hombres. Pues gracias, Señor, por haber estado aquí esta mañana. Te bendigo y bendigo, Señor, este pueblo y bendigo esta asamblea. En el nombre de Cristo. Amén.